la premisa de que la Biblia se interpreta a sí misma se ha estirado hasta la negligencia exegética y por desgracia ha servido de excusa innumerables veces para rechazar las ciencias auxiliares en el estudio bíblico. Esa es la primera oración del primer capítulo de este libro que tenemos por aquí, que se titula Conocer la apocalíptica judía para descubrir el Apocalipsis, similitudes y diferencias, de Rubén Bernal. Como podrán suponer, estoy de acuerdo con esa afirmación de esa oración y por eso en este video voy a hablar un poquito sobre este libro, que gracias a Dios ya lo leí completo, y quiero dar mi opinión de lo que para mí es el libro y del mensaje que nos quiere llevar el autor en el libro. Así que quédate en este video de Teologizando. Quienes me conocen y me han venido siguiendo saben de mi interés especial por la apocalíptica. Creo que este concepto se desconoce o no se conoce mucho y eso provoca malos entendidos al momento de interpretar cierta literatura bíblica. Actualmente el apocalipticismo es sinónimo, lamentablemente, de cataclismos de los últimos días. Pero la apocalíptica es otra cosa totalmente diferente a eso. Se trata más bien de una literatura de esperanza. Cónsono con mi interés en este tema, un día de casualidad me encontré con este libro en Amazon y sin pensarlo lo compré. Lo que no me di cuenta cuando lo compré es que estaba comprando en preventa. Entonces tuve que esperar unos cuantos meses, como 4 o 5 meses, para que el libro me llegara hasta mi casa. Y lo curioso es que como yo vivo en una isla, ustedes sabrán que vivo aquí en Puerto Rico, pues a pesar de que fui probablemente de los primeros que preordenó, no fui de los primeros que recibí el libro, porque el libro le llegó primero a los que viven en Estados Unidos continentales. Pero gracias a Dios me llegó y ya lo pude leer. Así que, y por eso es que vamos a hablar hoy del libro. Como dato curioso, justamente cuando ordené el libro, se me ocurrió contactar al autor para hablarle de mi interés especial y particular en la apocalíptica y ver su disponibilidad para ver si podía entrevistarlo en este espacio. Rubén Bernal, que es el autor, me dijo que yo era la primera persona que le constaba que había preordenado el libro, pero me dijo que por cuestión de tiempo y de sus compromisos se le hacía un poquito difícil que lo entrevistara. De todas formas, le conté de mi interés especial y específico y me recomendó verificar un documento de Qumran que se llama El Apocalipsis Mesiánico, que tiene el código 4Q521. En ese documento de Qumran habla de la transformación de los resucitados. Y es un documento redactado antes del Nuevo Testamento, como son los rollos de Qumran. De hecho, es citado en su libro. De todas formas, esperé unos cuantos meses hasta que recibí finalmente el libro. Y como le dije, ya lo pude leer. En cuanto al libro, debo decir que además del contenido del libro escrito por el autor, también posee como apéndice el libro de Enoch. Esta versión del libro es muy útil para los estudiantes de apocalíptica porque posee una gran cantidad de notas al pie de página para ayudar al lector a entender mejor el libro, que tiene un total de 108 capítulos, el libro de Enoch. De igual forma, el libro tiene muchísimas notas al pie de página, el libro en general, que contiene mucha ayuda para profundizar del tema de la apocalíptica. En cuanto al contenido original del libro, la parte que está escrita por el autor, es una excelentísima introducción para cualquiera que esté tratando de introducirse en el tema de la apocalíptica. El libro le dedica un capítulo completo a analizar por un lado el libro de Daniel, por otro lado los libros de Enoch y por otro lado el Apocalipsis de Juan. En estos 3 capítulos se habla un poco sobre cómo funciona la apocalíptica en cada uno de estos 3 libros, sin pretender ser un comentario exhaustivo de cada uno de estos libros. Así que eso es un detalle bien importante. Cuando adquirimos este libro no estamos adquiriendo un comentario, sino que estamos viendo por un lado cómo se interpreta, cómo se ve, cómo funciona la apocalíptica y cómo la apocalíptica es aplicada en cada uno de estos 3 libros. En Daniel, en los libros de Enoch y en el Apocalipsis de Juan. Lo que sí debo advertir es que me parece que este libro no es para personas nuevas en la fe, pues toca puntos que podrían ser controversiales para ciertas personas. Por ejemplo, el libro habla de la datación de Daniel. Tradicionalmente se entiende o se ha entendido que el libro de Daniel se escribió en su totalidad en el exilio en Babilonia. Sin embargo, el autor adopta una teoría que no es ajena a la academia, o sea, no es una teoría original de él, pero esta teoría asume una datación más tardía del libro,
o de una parte al menos del libro, tan tardío como el momento antes de la muerte de Antíoco IV Epífanes, o sea, en el periodo de los Macabeos. Otro tema interesante que se trabaja es una posible pseudoepigrafía del libro de Daniel. Y no sé si ustedes conocen el término pseudoepigrafía, pero también yo tengo unos cuantos videos en el canal hablando de este fenómeno. En cuanto a la autoría del libro, quizás el libro no fue escrito en su totalidad por una persona llamada Daniel, que eso es la pseudoepigrafía, sino que alguien estaba escribiendo a nombre de este joven hebreo. Y desde el punto de vista de la literatura apocalíptica, esto no debe ser ningún problema, es algo común en la apocalíptica. Otra idea que se presenta y que es rechazada por algunos fundamentalistas del texto es la posible triple construcción de Isaías, o sea, un Isaías preexílico, un Isaías escrito en el exilio y un Isaías escrito después del exilio, o un post-exílico. Y esto es importante porque también implica hasta cierto grado pseudoepigrafía, porque si el Isaías original fue el primero que escribió, entonces el segundo Isaías y el tercer Isaías en realidad no eran Isaías, sino que eran una persona escribiendo a nombre de Isaías. Pero de nuevo, esto no es nada extraño y no es nada para que nos asustemos, sino que son ideas que tiene la academia y que son perfectamente compatibles con la apocalíptica. Luego el autor hace comparaciones interesantes entre el libro de Enoc y el Apocalipsis de Juan, porque como un estilo lleno de simbolismos que es importante conocer los antecedentes de la literatura para comprender el mensaje que se está tratando de transmitir. Pero de igual forma, el autor señala de modo acertado algunas diferencias entre los escritos apocalípticos y el Apocalipsis de Juan. Y un buen ejemplo de estas diferencias es que regularmente los escritos apocalípticos tenían, no se conocía quién era su autor, eran pseudoepígrafes. Pero él dice que hay una posibilidad de que el Apocalipsis de Juan haya sido escrito, en efecto, por un anciano llamado Juan, porque en el Nuevo Testamento ya la apocalíptica se ve diferente, porque en el Antiguo Testamento se veía solamente a través de las visiones angelicales y estas visiones celestiales. Pero en el Nuevo Testamento, ahora la apocalíptica se ve a través de Cristo. Y entonces es una apocalíptica que se modificó a raíz del mensaje de Jesucristo. Creo que hay mucho más que mirar en la apocalíptica para entender el Apocalipsis, como por ejemplo ver cómo el tiempo se ve en la apocalíptica y cómo se diferencian otro tipo de literatura canónica del Apocalipsis. De igual forma, una idea que se debe estudiar es cómo cambió la apocalíptica veterotestamentaria o del Antiguo Testamento y la neotestamentaria a raíz de la revelación de Cristo, que es la idea que me parece que está presente en Pablo. En fin, la pregunta puede ser, ¿recomiendo el libro? Pues para mí es un buen recurso, solo que me parece que no es para todo el mundo. Por eso creo que necesitamos más maestros que hablen y que estudien seriamente del Apocalipsis y de la apocalíptica, y que estos maestros sean capaces de transmitir a través de la apocalíptica cómo entendemos este mensaje que nos quiere llevar el libro en el Nuevo Testamento, a raíz de lo que escribió Juan y a raíz de la revelación de Jesucristo.